Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar una introducción al tema de sucesiones. Vamos a ver una definición de una sucesión y además vamos a ver algunos tipos de sucesión como son las sucesiones aritméticas, sucesiones geométricas y sucesiones cuadráticas. Vamos a ver ejemplos en donde identificaremos cada una de estas sucesiones y vamos a ver ejemplos que nos ayudarán a entender este tipo de sucesiones de una manera más amplia. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver primero la definición de una sucesión numérica. Una sucesión es un conjunto ordenado de números en donde cada uno de los números que forman es denominado término. También puede ser llamado elemento o miembro de la sucesión. Bueno, vamos a ver la notación que se encontrará presente en este video. Se usará a sub n, que se lee el término enésimo, y se estará nombrando al elemento de la sucesión ubicado en la posición n. Vamos a ver un ejemplo, el cual dice lo siguiente: en la sucesión cuyos elementos son 1, 3, 5, 7 y 9, la pregunta es, ¿cuál es el elemento a sub 4? Bueno, tenemos que el primer elemento es 1, el segundo es 3, el tercero es 5 y el cuarto es 7. Como 7 es el cuarto elemento, por lo tanto, a sub 4 es igual a 7. Bueno, ahora vamos a ver un concepto o definición que participará de manera activa en este video, que se llama la regla general de una sucesión. La regla general de una sucesión es una expresión dada generalmente de forma algebraica que representa el valor de cada elemento de la sucesión. Es decir, con esta expresión vamos a poder encontrar cualquier elemento de la sucesión, y no solo eso, sino también la posición en que se encuentra. Bueno, la regla general de la sucesión relaciona las operaciones algebraicas conocidas como son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces, en la regla general de una sucesión podremos encontrar varias operaciones las cuales estamos acostumbrados a trabajar. También la regla general de la sucesión, como lo acabo de mencionar, sirve para determinar cuál es el término de la sucesión que ocupa cierta posición. También nos ayuda a entender el patrón que rige toda la sucesión. Vamos a ver un ejemplo que dice lo siguiente: la regla general de la sucesión a sub n es igual a 5n menos 2. Escribe sus primeros 5 elementos. Para eso vamos a escribir su primer elemento, que es a sub 1. Esto quiere decir que el 1 lo vamos a sustituir en esta parte y en esta parte. A sub 1 va a ser igual a 5 por 1, menos 2, que es igual a 5 menos 2, y es igual a 3. El segundo elemento, que es con n igual a 2, vamos a sustituir el 2 aquí y acá, y tenemos que a sub 2 es igual a 5 por 2, menos 2, que es igual a 10, menos 2, que es igual a 8. El tercer elemento, con n igual a 3, vamos a sustituir el 3 aquí y acá, y tenemos que a sub 3 es igual a 5 por 3, menos 2, que es igual a 15 menos 2, y es igual a 13. El cuarto elemento, sustituimos el 4 aquí y acá, y tenemos que a sub 4 es igual a 5 por 4, menos 2, que es igual a 20 menos 2, igual a 18. Por último, el quinto elemento, sustituimos el 5 acá y acá, obtenemos que a sub 5 es igual a 5 por 5 menos 2, que es igual a 25 menos 2, y nos da como resultado igual a 23. De esta forma, los primeros 5 elementos de esta sucesión son 3, 8, 13, 18 y 23. Vamos a estudiar los tipos de sucesiones. Primero comencemos estudiando las sucesiones aritméticas. Una sucesión numérica se llama aritmética cuando cada uno de sus elementos se obtiene sumando una misma cantidad r al elemento anterior. ¿Cómo identificamos una sucesión aritmética? Primero se efectúan las restas de cada elemento menos su anterior. Si todas las restas valen lo mismo, se trata de una sucesión aritmética. Entonces vamos a agarrar un elemento, vamos a restarle su anterior y vamos a hacer lo mismo con el siguiente elemento, y las restas deben ser iguales. Bueno, una vez que descubrimos que una sucesión
es aritmética, vamos a llamar a este valor R, que es el valor de todas las diferencias mencionadas, y tenemos que A1 es el primer elemento de la sucesión que identificamos como aritmética. Vamos a sustituir estos dos valores en la fórmula general para una sucesión aritmética, que es A(n) igual a A1 más R por n menos 1. Este va a ser el término general de una sucesión aritmética. Vamos a ver el primer ejemplo que nos ayudará a entender cómo es una sucesión aritmética. El ejemplo 1 dice lo siguiente: identifique si la sucesión es aritmética y encuentre el término general de la sucesión. La sucesión que tenemos a continuación es esta: 7, 3, menos 1 y menos 5. Bueno, como lo dice el procedimiento, comenzamos a calcular las diferencias. Agarramos este elemento menos su anterior, sería 3 menos 7 y nos da igual a menos 4. Luego vamos a agarrar el menos 1, le restamos el anterior que es 3 y sería menos 1 menos 3, sería igual a menos 4. Después agarramos el menos 5, le restamos su anterior y sería menos 5 menos menos 1, que sería menos 5 más 1, igual a 4. Entonces, como ven, las diferencias son iguales en todos los casos. De esta forma, tomamos este número menos 4 como R. R va a ser igual a menos 4. Después, el primer elemento de la sucesión, observen que es el número 7. A1 es igual a 7. Sustituimos R y A1 en la fórmula del término general de la sucesión aritmética, que es esta fórmula: A(n) igual a A1 más R por n menos 1. Y tenemos que A(n) va a ser igual a A1, que va a ser el número 7, más R, que va a ser menos 4 por n menos 1. A(n) va a ser igual a 7 más menos 4 por n menos 1. Simplificando esta expresión, tenemos que A(n) va a ser igual a 7 más este menos 4 por n, va a ser menos 4n, y menos 4 por menos 1 va a ser más 4. Quitamos el paréntesis. A(n) va a ser igual a 7, más por menos va a ser menos 4n, y más por más va a ser más 4. Simplificamos 7 más 4, vamos a tener que A(n) es igual a 11, menos 4n, y este es el término general para la sucesión de este ejemplo 1. Vamos a estudiar un ejemplo 2, que dice: identifique si la sucesión es aritmética y encuentre el término general de la sucesión. Bueno, esta es la sucesión que tenemos a continuación, formada por el número 2, 5, 9, 14 y 20. Tomemos el 5 y restemos 2, y 5 menos 2 va a ser igual a 3. Después tomemos el 9, menos 5 va a ser igual a 4. Luego tomemos el 14, menos 9 va a ser igual a 5. Y finalmente tomemos el 20 menos el anterior, que es 14, y va a ser igual a 6. Como ven, todas estas diferencias son iguales, ya que este es 3, este es 4, este da 5 y este da 6. Como las restas no son iguales, se puede deducir que esta sucesión no es aritmética. Ahora vamos a ver la definición de sucesiones geométricas. Una sucesión numérica se llama geométrica cuando cada uno de sus elementos se obtiene multiplicando una misma cantidad de R al elemento anterior. Ahora la pregunta que surge aquí es cómo identificar una sucesión geométrica. Para identificar se hace lo siguiente: se efectúan las divisiones de cada elemento menos su anterior. Si todas las divisiones valen lo mismo, se trata de una sucesión geométrica. A diferencia de las sucesiones aritméticas, ahora nuestra labor va a ser calcular las divisiones y ver que sean iguales. Veamos para este caso cuál es el término general de una sucesión geométrica. Sea R el valor de todas las divisiones mencionadas anteriormente y A1 el primer elemento de la sucesión identificada como geométrica. La regla general de esta sucesión viene dada como A(n) igual a A1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Esta va a ser la fórmula o término general que vamos a usar para las sucesiones que identifiquemos como geométricas.
vamos a ver el siguiente ejemplo 3 que dice: identifique si la sucesión es geométrica y encuentre el término general de la sucesión. Está dada como 4, 12, 36 y 108. Comenzaremos a calcular las respectivas divisiones. Tomamos el 12 y lo dividimos entre su anterior, que es 4. 12 entre 4 nos da 3. Después tomemos el 36 y lo dividimos entre su anterior, que es 12, y 36 entre 12 nos da 3. Finalmente tomemos el 108 y lo dividimos entre su anterior, que es 36, y nos da 3. Como estas divisiones dan lo mismo, que es 3, por lo tanto R es igual a 3. Veamos quién es el primer elemento de la sucesión. Aquí observamos que es el número 4. De esta forma, A sub 1 es igual a 4. Ahora vamos a sustituir todo en el término general de una sucesión geométrica. Tenemos que es esta fórmula: A sub n es igual a sub 1 por R elevado a la n menos 1. Sustituimos nuestros valores y A sub n va a seguir igual a sub 1, que va a pasar a ser 4, y R elevado a la n menos 1 va a pasar a ser 3 elevado a la n menos 1. Así, A sub n es igual a 4 por 3 elevado a la n menos 1. Y esto terminaría este problema. Este es el elemento general de la sucesión para este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo 4 que dice: identifique si la sucesión es geométrica y encuentre el término general de la sucesión, que viene dada como 1, 2, 6, 18, 54 y 112. Bien, para atacar este problema comenzamos tomando el número 2 y lo dividimos entre su anterior, que es 1, y 2 entre 1 es igual a 2. Después tomamos el 6 y lo dividimos entre su anterior, que es 2, y 6 entre 2 es igual a 3. Luego tomemos el 18, lo dividimos entre 6 y va a tener que ser 18 entre 6 y va a ser igual a 3. Después tomemos el 54, lo dividimos entre 18 y esto es igual a 3. Por último, tomemos el 112 y lo dividimos entre el anterior, que es 54, y tenemos que es 2.07. Aquí observamos que no todas las divisiones dan 3, por ejemplo la primera da 2 y la última da 2.07. De esta forma, como las divisiones no son iguales, por lo tanto concluimos que la sucesión no es geométrica. Y esto terminaría este ejemplo. Muy bien, por último vamos a ver el último tema, que serían las sucesiones cuadráticas. Y tenemos que una sucesión numérica se llama cuadrática cuando se calculan las diferencias entre los términos y estas no son una constante o no son iguales. Pero si se vuelven a calcular las diferencias de las primeras anteriores, se obtiene un mismo resultado o se obtiene que sí son iguales. Cuando encontramos mediante cálculos que una sucesión es cuadrática, para construir el término general se utilizan las siguientes expresiones o fórmulas. La primera es que A más B más C es el primer elemento de la sucesión, la llamamos ecuación 1. Luego 3A más B es el primer elemento de las primeras diferencias y esta ecuación la llamamos 2. Por último, 2A es igual al resultado de las segundas diferencias y la llamamos ecuación 3. Un resumen del procedimiento a seguir es el siguiente. Cuando utilizamos las fórmulas anteriores, se forma un sistema de ecuaciones de tamaño 3×3. Después, para encontrar el término general de la sucesión, despejamos A, B y C del sistema de ecuaciones generado y se sustituyen en la siguiente fórmula o expresión. A sub n va a ser igual a n cuadrada más b por n más c. Este va a ser el término general de una sucesión cuadrática. ¿Qué es lo que dijimos hace un momento? Vamos a ver unos ejemplos. El ejemplo 5 dice lo siguiente: identifique si la sucesión es cuadrática y encuentre el término general de la sucesión.
bueno, la sucesión viene dada por los elementos 4, 7, 12, 19 y 28. Vamos a calcular primero las diferencias. Tomamos 7 y le restamos 4, que es el anterior, y 7 menos 4 es igual a 3. Tomamos 12 y le restamos el anterior, que es 7, y 12 menos 7 es igual a 5. Tomamos 19, le restamos el anterior, que es 12, y 19 menos 12 es igual a 7. Tomamos 28 y le restamos 19 y es igual a 9. Como pueden ver, estas primeras diferencias no son iguales. Sin embargo, podemos obtener una sucesión dada de la siguiente forma: 3, 5, 7 y 9. Ya tenemos las primeras diferencias, ahora vamos a calcular las segundas diferencias. Para esto tomamos 5 y le restamos el anterior, que es 3, y nos da 5 menos 3 es igual a 2. Después tomamos 7 y le restamos el anterior, que es 5, y 7 menos 5 es igual a 2. Por último, tomamos 9, le restamos el anterior, que es 7, y 9 menos 7 es igual a 2. Estas segundas diferencias sí dan lo mismo, por lo tanto la sucesión es cuadrática y podemos usar las fórmulas 1, 2 y 3. Recordemos que las fórmulas 1, 2 y 3 son estas: la fórmula 1, fórmula 2 y fórmula 3. Utilizando estas fórmulas tenemos lo siguiente. Primero, que a más b más c es igual al primer elemento de la sucesión, que observamos que es 4. Por lo tanto, a más b más c es igual a 4. Luego, veamos cuál es el primer elemento de la sucesión formada por las primeras diferencias, y vemos que es 3. Por lo tanto, utilizando la fórmula 2, 3a más b es igual a 3. Por último, ocupemos la tercera fórmula, y 2a va a ser igual al resultado de las segundas diferencias, que es igual a 2. 2a es igual a 2. De esta forma tenemos un sistema de ecuaciones 3×3 con 3 incógnitas. Vamos a tomar la ecuación 2a igual a 2 y vamos a resolverla, y concluimos que a es igual a 1. Sustituimos este a igual a 1 en la ecuación 3a más b igual a 3, y 3 por 1 más b es igual a 3. 3 por 1 es 3, más b es igual a 3. Despejamos este 3 que está positivo, o sumando, y va a ser b igual a 3 menos 3. Por lo tanto, concluimos que b es igual a 0. Ya tenemos a, que es igual a 1, y b, que es igual a 0. Finalmente sustituimos a y b en la ecuación a más b más c igual a 4. A vale 1 y b vale 0, más c es igual a 4. 1 más 0 pues es 1 más c igual a 4. Despejamos este 1 que está sumando o restando, y c es igual a 4 menos 1. Por lo tanto, c es igual a 3. Entonces ya resolvimos esta ecuación. Por lo tanto, c es igual a 3. Entonces tenemos a es igual a 1, b igual a 0 y c igual a 3. Vamos a sustituir estos tres términos en la fórmula general de una sucesión cuadrática, o el término general de una sucesión cuadrática, que es la siguiente: a sub n igual a por n cuadrada más b por n más c. Y así a sub n va a ser igual a 1 por n cuadrada más 0 por n más 3. Simplificando, a sub n va a ser igual a 1 por n cuadrada, pues va a ser n cuadrada, más 0 por n, que va a ser 0, más 3. Y por lo tanto, el término general de esta sucesión es a sub n igual a n cuadrada más 3. Y con esto terminamos este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo 6 que dice: identifique si la sucesión es cuadrática
y encuentre el término general de la sucesión, que viene formada por 2, 7, 14, 23 y 34. Bueno, comenzamos atacando este problema calculando las primeras diferencias. Tomamos 7 y le restamos el anterior, que es 2. 7 menos 2 es igual a 5. Después tomamos 14, le restamos 7 y 14 menos 7 es igual a 7. Luego tomamos 23, le restamos 14 y 23 menos 14 es igual a 9. Por último tomamos 34, le restamos 23 y 34 menos 23 es igual a 11. Como se puede notar, de estas primeras diferencias no sale el mismo resultado, sin embargo se forma la siguiente sucesión: 5, 7, 9 y 11. Y de esta sucesión vamos a calcular las segundas diferencias. Comenzamos tomando el 7 y restándolo menos su anterior, que es el 5. Y 7 menos 5 es igual a 2. Después tomamos el 9 y le restamos su anterior, que es 7. Así, 9 menos 7 es igual a 2. Por último tomamos 11 y le restamos su anterior, que es 9. Y 11 menos 9 es igual a 2. Por lo tanto, estas segundas diferencias sí dan lo mismo. Vamos a utilizar las fórmulas 1, 2 y 3, que son las siguientes. Son estas: la fórmula 1, la fórmula 2 y la fórmula 3. Se tiene lo siguiente: primero, a más b más c es igual al primer elemento de la sucesión. Si observamos la sucesión del problema, vemos que el primer elemento es 2. De esta forma, a más b más c es igual a 2. Luego 3a más b es igual a el primer elemento de las diferencias. Si observamos el primer elemento de las primeras diferencias obtenidas, vemos que es 5. Y de esta forma, 3a más b es igual a 5. Finalmente, 2a es igual a el resultado de las segundas diferencias, que vemos que es 2. Por lo tanto, 2a es igual a 2. Acabamos de obtener un sistema 3×3, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Vamos a resolver primero esta ecuación. 2a es igual a 2 y concluimos nuevamente que a es igual a 1. Después sustituimos esta a en 3a más b igual a 5 y tenemos que 3 por 1 más b es igual a 5. 3 por 1 es 3 más b es igual a 5. Este 3, como es positivo, está sumando, la pasamos restando y b es igual a 5 menos 3 y concluimos que b es igual a 2. En resumen, ya tenemos que a es igual a 1 y b es igual a 2. Vamos a sustituir a y b en la ecuación a más b más c igual a 2 y tenemos que 1 más 2 más c es igual a 2. 1 más 2 es 3 más c es igual a 2. Este 3, como es positivo, está sumando, lo pasamos restando y c igual a 2 menos 3. Concluimos que c es igual a menos 1. Ya tenemos a que es igual a 1, b que es igual a 2 y c igual a menos 1. Por último, sustituyendo a, b y c en la fórmula general o el término general de una sucesión cuadrática, que es a sub n igual a por n cuadrada más b por n más c, tenemos que a sub n es igual a 1 por n cuadrada más 2 por n más menos 1. Simplificando esta expresión, a sub n es igual a n cuadrada más 2n menos 1. Por lo tanto, el término general de la sucesión es a sub n igual a n cuadrada más 2n menos 1. Y esto terminaría este ejemplo. Muchas gracias por ver este video, dale like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.